Anastasia, hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado. Sus seguidores han pedido que hablemos sobre los ahorcados, personas que han decidido terminar con su vida, así que vamos a analizar por qué lo hacen, en qué consiste el peligro, cómo afecta esto a su linaje, a sus familiares. Y bueno, tal vez haya alguna información que aún no conocemos, pero que usted sí sabe. Con mucho gusto compartiré la información, lo que yo sé. Pero la razón por la que una persona decidió quitarse la vida, difícilmente podremos analizarla aquí, no tengo idea. Y creo que cada uno tiene sus propios motivos. A veces existe el delito de inducción al suicidio, esa figura existe. Tuve un caso en el que un paciente, un colega, contó que se dio un diagnóstico incorrecto y la persona se ahorcó. Resultó que fue un error. Es decir, en los diagnósticos, lamentablemente, también ocurren estos errores graves. Sí, pero entonces analicemos realmente el propio momento, ¿de acuerdo? Aquí una persona se quitó la vida por medio del ahorcamiento, ¿verdad? Desde tiempos antiguos se consideraba que a esas personas no se les debía enterrar en el cementerio. Es decir, a los suicidas los enterraban aparte. A todos los suicidas no se les entierra en el territorio del cementerio. Ahora ya, digamos, hay un poco más de flexibilidad en este tema. Ahora se les ofician los servicios religiosos y se les entierra en el cementerio. Antes los enterraban fuera del cementerio, cavaban una gran zanja y simplemente los enterraban allí. ¿Por qué? Porque era como una falta de respeto o... Porque se considera que es uno de los pecados más graves en primer lugar. En segundo lugar, el ahorcado en sí mismo ocupa el escalón más grave dentro del suicidio. Porque también hay ahogados, ¿verdad? También hay personas que, por ejemplo, murieron quemadas en un incendio, ¿no? Es decir, o que se prendieron fuego a sí mismas, ¿verdad? Pero el ahorcado es una persona que lo hace conscientemente. Imagínate, ¿no? Buscaba un lugar, ponía el taburete, la cuerda y bueno, se quitaba la vida, ¿verdad? Es decir, se consideraba que el ahorcado cometía el pecado más grave de todos. Por lo tanto, no los enterraban en el cementerio, siempre los enterraban fuera del recinto del cementerio. El siguiente punto. En general, según las reglas, como realmente se acepta en el mundo esotérico, cuando entierras a un ahorcado, debes enterrarlo en el lugar donde se ahorcó. En Serbia existe esa tradición. En Bulgaria, en el norte de Alemania, es decir, allí siempre han enterrado a la persona desde tiempos inmemoriales, se considera que el ahorcado, de esta manera, eligió por sí mismo el lugar donde quería despedirse de la vida. Y siempre lo enterraban en el mismo lugar donde se ahorcó. Si era un árbol, entonces lo enterraban bajo ese árbol y después talaban el árbol para que no ocurrieran más incidentes de ese tipo, por así decirlo. La rama en la que se colgó el ahorcado la cortaban de antemano. La cuerda en la que se colgó el ahorcado. Bueno, si esto se hizo en otro lugar, no donde estaba el árbol, entonces el taburete en el que se paró el ahorcado. A veces ocurre en nuestro apartamento. Se entierra junto con esa persona, eso es obligatorio. No sé si han oído hablar de esto o no. La cuerda. ¿Por qué? Porque muchos brujos buscan la cuerda. Ahora les contaré por qué. Se realizan muchísimos rituales con ella. Es como unas ataduras. Solo que la cuerda del ahorcado en realidad funciona muy bien en rituales de negocios. Ahora volveremos a este tema. Entonces, así es. El taburete, la cuerda, la rama en la que cuando entierran a un ahorcado, cavan la fosa, lo entierran con la ropa con la que se ahorcó. A los ahorcados no se les cambia de ropa. Eso es una grave violación. Para él es más fácil, estará mejor así. Se considera que la persona, tal como se ahorcó, así es como quería que la enterraran. Bueno, se bañó, se afeitó, se vistió y se ahorcó, ¿no? Bueno, si no lo hizo significa que también quería que lo enterraran tal cual, con lo que llevaba puesto. No se le cambia de ropa. Si le cambias la ropa a un ahorcado, te enfermarás gravemente y morirás en poco tiempo. Después de eso, casi de inmediato tras el ahorcado, ¿verdad? ¿Cómo se debe tomar esto? Bueno, ¿cómo se puede tomar esto en general? Por supuesto, la gente lo toma con mucha dificultad. La persona se quitó la vida, dejó, por ejemplo, hijos o no pensó en sus padres, en cómo ellos lo iban a sobrellevar y todo lo demás. Se considera que, en cualquier caso, la persona tenía algunas alteraciones cognitivas evidentes, porque, al fin y al cabo, nuestro organismo está hecho de tal manera que hacerse daño a uno mismo es bastante difícil, ¿verdad? Hay casos en los que las personas saltan desde pisos altos y se matan. Bueno, eso es todo un proceso. Aquí hay que vestirse, hacerse una cuerda y todo eso. Es decir, por decirlo suavemente, comprar todo eso, comprarlo todo, pensar dónde va a ser. O sea, la persona ya iba hacia eso y se considera que
en esa última media hora antes de su muerte irradiaba la energía más negativa posible, la energía de la muerte más fuerte. Piénsenlo bien, ¿sí? Una cosa es ese minuto en el que la persona se va de la vida y otra cosa es todo el tiempo en que la persona se prepara para eso. Es decir, con qué pensamientos, con qué energía vive esos, tal vez un día, quién sabe, tal vez durante 2 días estuvo preparando eso en sus últimos días. Por eso, muy a menudo me hacen la pregunta, mire, ¿en qué pensaba él en los últimos días de su vida cuando se ahorcó? Es decir, ¿qué pasaba por su cabeza en ese momento? Bueno, a menudo la gente es llevada al suicidio, no lo voy a ocultar. Incluso hay un artículo específico sobre eso. Sobre la cuerda del ahorcado. Se cree que quien posee esta valiosa cuerda siempre será muy exitoso y verdaderamente rico. Incluso si no hace nada, solo la lleva consigo. O simplemente un pequeño trozo. A menudo incluso se cortaba en partes. Y esa cuerda se repartía para que la gente la tuviera. La cuerda del ahorcado posee un poder mágico muy fuerte. Su poder está dirigido a multiplicar el capital. Esta leyenda proviene de la frase el rublo de Brutus. Había un tesorero llamado Brut, de apellido Brut. Se ahorcó. Antes de eso puso su firma en un rublo. Y ese rublo se transmitía de generación en generación como un amuleto, como un talismán. Se considera que quien tenía ese rublo de Brut, aunque seguramente él puso varias firmas allí, es decir, esas familias eran las más ricas, no se empobrecieron. Pero de nuevo, esto es solo una leyenda, una tradición. Pero después de eso se empezó a creer que la cuerda de un ahorcado es un objeto útil en la magia, ¿verdad? Cuando entierras a un ahorcado, debes echarle algunas ramas en la tumba. Es decir, el símbolo de la rama es esa rama específica en la que se ahorcó. Pero por supuesto no es esa la que arrojas, aunque también hay que cortarla y ponerla en la tumba. Pero a veces, por ejemplo, se tiran monedas, ¿verdad? O por ejemplo, un puñado de tierra en la tumba, sí, cuando se despiden de una persona. Pero en este caso toman una rama y la ponen en la tumba, ¿verdad? Se cree que el alma de esta persona, cuando comparezca ante el juicio, llevará todas esas ramas consigo como expiación por su acto, ¿verdad? Bueno, no vamos a juzgar. Si fue una acción correcta o incorrecta, nadie sabe cómo la vida puede poner a prueba a alguien, digámoslo así. ¿Qué condiciones se le impondrán? Por eso, bueno, sucedió lo que tenía que suceder y cómo tomarlo, pues eso ya es decisión de cada uno. En algunas tradiciones, no recuerdo exactamente, creo que en los Balcanes, sí, me parece que en la cultura balcánica incluso enterraban a los ahorcados de pie, es decir, cavaban una fosa muy profunda. Y así como se fue de este mundo, con esa misma ropa, solo le quitaban la cuerda del cuello, sí, así lo enterraban de pie. Luego, ese árbol, bueno, lo ideal era quitarlo para que no volvieran a ocurrir incidentes similares. Y esos lugares, bueno, procuraban evitarlos porque consideraban que estaban malditos. Alguien con el don de la visión también vio que el espíritu de esa persona regresaba al lugar de su muerte, que tal vez se arrepentía, tal vez lloraba, tal vez quería explicar por qué razón se fue de este mundo de esa manera. Pero bueno, por supuesto, en cualquier caso es una tragedia para cualquier familia. Recordar a esas personas, bueno, yo creo que cualquier persona tiene derecho a ser recordada, sin importar cómo haya partido de este mundo. Si incluso se recuerda a criminales graves, entonces creo que también se puede recordar a los ahorcados. No hay ninguna catástrofe en esto. ¿Por qué se considera esto el pecado más grave? Porque un regalo como la vida te es dado desde lo alto y no te corresponde a ti decidir cuándo terminarlo. Esta es la única justificación de este pecado, porque hay personas que son discapacitadas, que llevan una vida difícil, que carecen de algunas capacidades físicas. Hay personas que están gravemente enfermas, sí, que tienen algunas dolencias físicas, pero sin embargo viven la vida que se les ha dado, en el formato en que se les ha dado. Y no eres tú quien debe decidir qué tienes ahí, qué está bien o qué está mal. Tomas y vas, te cuelgas por un amor no correspondido, por ejemplo, ¿no? Por eso la actitud hacia los ahorcados, bueno, no es muy buena, ¿verdad? Pero yo creo que, por cierto, en cuanto al trabajo con los ahorcados, ellos responden muy fácilmente a cualquier petición, porque la persona, al parecer, ya lo ha comprendido, lo comprende. Bueno, en realidad ya no tiene comprensión. Lo más probable es que en el plano sutil, sí, el alma realmente entendió lo que hizo y trata de ayudar de todas las formas posibles, de brindar cualquier tipo de ayuda ritual. Y puedo señalar que en mi trabajo hay bastantes personas que se han suicidado. Responden muy fácilmente a cualquier petición que hago en el cementerio. Anastasia, dígame, ¿un acto como el ahorcamiento conlleva algún tipo de, no sé, karma o afecta al linaje de esa persona? Es decir,
tiene alguna influencia sobre la familia o no? Bueno, existe una teoría un poco opuesta que dice que si una persona se ahorcó, expió pecados muy graves de sus antepasados. Es decir, ellos pecaron. Todo eso estaba programado en el bloque informativo de la vida de esa persona y en su vida ocurrió ese suicidio. Es decir, al quitarse la vida, como si no se permitiera seguir viviendo, desarrollarse, tener descendencia, de esa manera expió lo que se había hecho antes. Bueno, tal vez esto se haya inventado para que sea más fácil aceptar la situación, para justificar al ahorcado, ¿no? Porque irse al otro mundo sin conmemoración, sin una buena palabra, sin el lavado ritual, no es una buena historia, ¿entienden? Por eso creo que esto se inventó más bien para justificar a esas personas. Pero quiero decirles lo siguiente, que, bueno, esta es mi opinión y claro, no tengo derecho a decir nada al respecto. Yo de todos modos restauraría la tumba en el cementerio para esas personas. Y yo de todos modos restauraría el rito de despedida religiosa para estas personas. Al menos porque nunca sabes qué circunstancias o motivos llevaron a esa persona a cometer un acto tan drástico y significativo. Y normalmente cuando se encarga el servicio fúnebre, ¿el sacerdote pregunta la causa de la muerte o se puede simplemente no decir, por ejemplo, que fue un ahorcado? Normalmente preguntan. Se supone que hay que decir la verdad. Bueno, se supone, ¿no? Pero, escuche, es difícil no notar el surco de estrangulación en el cuello cuando entierras a una persona, ¿verdad? ¿El cuello de la camisa? Específicamente el cuello de la camisa. Mire, normalmente todos lo saben todo. ¿Sabe lo que significa un suicidio en un pueblo, por ejemplo? Bueno, en 2 minutos todos sabrán de qué murió la persona. Por eso, lamentablemente sí, es decir, lamentablemente existen esas leyes, yo las suavizaría. Trabajando con el mundo de los muertos y comunicándome con esas mismas personas que antes estaban vivas y terminaron su vida en suicidio, puedo decir personalmente que yo suavizaría esos requisitos. Bueno, algo así. Bueno, y aquí va otra pregunta, la última. ¿Pueden estas personas, las almas de los fallecidos que se ahorcaron, no sé, pedir ayuda, por ejemplo, para que los vuelvan a enterrar? ¿Pueden pedirle eso a los magos? Eso es precisamente lo que piden. Pero le diré más. No solo quieren que los vuelvan a enterrar, que los vuelvan a enterrar. Ellos quieren, bueno, esos años de vida de los que fueron privados, ¿verdad? A veces puede ser una cantidad bastante grande de años de vida, 5 días, 10, 20 años. Cuando una persona se va de este mundo, sí, ellos se arrepienten y quieren, digamos, tener la oportunidad de trabajar y actuar como lo habrían hecho, dejar algún tipo de huella durante esos años de vida. ¿Por qué responden más fácilmente a algunas peticiones? Porque todavía desean ese tipo de interacción. Cuando el alma de una persona mayor se va, cuya energía vital ya, bueno, se ha agotado, digamos, sí, ha hecho todo lo posible en este planeta. Bueno, es como, esto es un poco, en realidad no es un poco, es un enfoque completamente diferente hacia la muerte de una persona. Bueno, cuando las personas ya dicen abiertamente, ya estoy cansado de vivir, caramba, ¿cuándo me van a llevar de aquí? Esto se escucha a menudo de abuelas y abuelos en los pueblos que ya tienen casi 90 años. Bueno, el cuerpo ya no puede seguir existiendo. El cuerpo está limitado en el tiempo, los órganos y sistemas ya empiezan a fallar, la conciencia de esa persona también empieza a fallar. La persona ya reza para que por fin se la lleven de una vez. Eso es una cosa. Pero cuando una persona se ahorca a los 30 años y todavía le quedan, bueno, al menos 50 años de vida activa por delante, ¿se dan cuenta de lo que ha pasado? En realidad, ¿se dan cuenta de cuántas relaciones de causa y efecto relacionadas con su vida, con la interacción con otras personas y su influencia en los destinos y vidas de los demás, interrumpió esa persona con un solo acto? Todo esto se llama energía cinética de la vida. ¿Y por qué estas almas se van con dificultad? Porque todavía necesitan entregar esa energía genética de la vida y seguir interactuando. ¿Entienden? Es una energía colosal la de cada día de vida. ¿Y por qué aceptan tan fácilmente participar en rituales? Porque todavía necesitan de alguna manera saldar esa deuda. Cualquier mago les dirá que con ellos es más fácil establecer contacto. Intenten, por ejemplo, contactar a una persona que vivió su vida completa. Bueno, esa persona va a la reencarnación de inmediato. Bueno, si no es de inmediato, tal vez un poco después. Pero no tiene ganas de interactuar conmigo porque ya ha visto y revisto esta vida, lo ha visto todo aquí. No le interesa, no le apetece. Amó, dejó de amar, tuvo hijos, los crió, terminó, se jubiló, hizo todo lo que tenía que hacer.
Aquí no le interesa nada, pero aquel que aún tenía 50 años de vida por delante y un potencial de realización colosal, aquellos que abiertamente buscan el contacto con ustedes. Muchas gracias, Anastasia. Por favor, utilícenlo para su bien. Es un tema bastante complicado y para nada sencillo. Úsenlo para su salud. Definitivamente no hay que terminar la vida con el suicidio. Y tampoco hay que olvidar a estas personas. Por supuesto, no hay que hacerlo. Y creo que hay que tratarlos de una manera más comprensiva. Pero ¿influyen las palabras y los pensamientos simplemente en la persona o en los acontecimientos de la vida cotidiana si no tomamos en cuenta los rituales? Olechka, directamente. Muy a menudo no comprendemos ni aceptamos del todo hasta qué punto las palabras influyen, no solo la energía de la conversación, la energía de la palabra, en cómo afecta nuestra vida. El hecho es que cuando una persona habla mucho, no digo que eso sea bueno o malo, no quiero juzgar a nadie, además hay diferentes profesiones, hay personas que se ven obligadas a hablar mucho. Por ejemplo, los mismos profesores en la universidad, sí, muy a menudo. Hablen alguna vez con una persona que acaba de salir de una sala de conferencias, dice, Dios mío, es como si hubiera estado cargando sacos, ¿verdad? Es pesado, aunque la persona no haya hecho nada, solo estaba de pie junto a la pizarra contando algo. Las palabras excesivas en la vida cotidiana, la charla innecesaria, especialmente los chismes, drenan mucho la energía de una persona. No solo le quita fuerzas y salud a la persona, intenta incluso hacer un experimento así durante el día. Pero no digo que tomen un voto de silencio, les resultará difícil. Pero si les han dado alguna información, traten de no contarle a nadie sobre esa información. Sentirán cómo, tendrán más fuerza y pensarán, ¿qué es esta energía tan extraña? ¿Qué es esta fuerza? Eso será fuerza. Eso es potencial, ¿verdad? Ese potencial no gastado y realizado que lleva consigo este evento relacionado con esa información. Porque lamentablemente muchos practicantes les dirán esto. Cuando acuden, sí, al maestro, luego no pueden esperar, ¿verdad? Son como un colador. Y en ese colador, como se dice, no se puede retener el agua. Y empiezan a contarles a sus amigas, solo se lo dije a mi mamá, solo a mi hermana, solo a mi mejor amiga. Y le dicen a la amiga, mira, me apunté para una consulta con una tarotista. ¿Sí? Y la amiga, por supuesto, por la noche llamará y preguntará, ¿qué? ¿Qué te dijo la tarotista? Bueno, es que me da curiosidad, ¿verdad? Y ustedes lo cuentan. Pues bien, puedo decirles con total certeza que todo lo que le contaron, la mayoría de las veces, ya no se cumplirá. Se preguntarán por qué. En la vida todo está programado, así que así será. Ese potencial energético de la información que reciben en la consulta tienen derecho a recibirla porque han pagado por la consulta, han comprado, digamos, esa información al campo informativo. ¿Quién es un tarotista? ¿Qué son las cartas del tarot en una consulta? No son más que una herramienta a través de la cual compran esa información, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, trabajar como yo, sí, con el tarot o a veces simplemente con la visión. Pueden comprar esa información con la ayuda del tarot. Alguien trabaja con los pozos del café. Alguien enciende una vela y adivina por la cera derretida. No importa cómo reciban esa información. La han recibido, ¿verdad? Y ahora simplemente se la cuentan a alguien, la comparten gratis. Esa persona se lo contó a alguien más y ese a otra persona. Y del potencial de su... por ejemplo, el tarotista le dijo, pronto conocerás a un hombre, tendrás una relación. Y tú dices, me dijeron que pronto conoceré a un hombre, pero ya no vas a conocer a nadie. Ya has gastado el potencial energético de esa relación. Es débil, no puede materializarse. Pero sí podría haberse materializado, pero ya hablaste de ello. Además de este momento interesante, nunca hables de ningún ritual. Ni siquiera deberías pensarlo, mucho menos contárselo a alguien. Si ya lo contaste todo, olvídalo, puedes volver a pedirlo desde cero. Te lo digo completamente en serio. No debes hacer eso. Estás interfiriendo. En primer lugar, te estás perjudicando a ti mismo. Está bien, me estás perjudicando a mí, pero está claro que en ese momento no piensas en mí. Te perjudicas a ti y a mi trabajo, digámoslo así, que está orientado a resolver tus problemas. Pero además de todo esto, nuestras palabras en la vida cotidiana también tienen una gran influencia. Ya en 1921, Lunacharsky, en Rusia inventaron el prefijo bes, bespodobny, incomparable, besilny, impotente, bes, a la glorificación de las fuerzas impuras. Es decir, entró cuidadosamente en nuestro léxico. Y además, cada vez que dices gratis, besplatno, es como si reforzaras el lado negativo.
No tengo nada en contra del bajo astral, pero incluso en las palabras hay un código genético que siempre usas al hablar. Cuando dices ni siquiera quisiéramos verte o mi corazón sangra por ti, me duele el corazón por tu culpa, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? Te provocas osteocondrosis y problemas cardíacos. Los hijos son piedras en los riñones. Te haces una ecografía y realmente la cantidad de piedras en tus riñones corresponde a la cantidad de tus hijos. Mis pies no me llevan a ese trabajo. Obtienes problemas en las extremidades. Ah, y también, los hijos son las flores de la vida sobre las tumbas de los padres. ¿Qué es lo que haces? Provocas la muerte prematura de los padres y que los hijos queden huérfanos. Ten cuidado con las expresiones que usas. Volverse loco, perderás la razón. Esto puede ser amnesia, puede ser una conmoción cerebral, puede ser encefalopatía, demencia, lo que sea. O simplemente mala memoria, simplemente problemas de memoria, puede ser algo tan elemental. Bien, y cuando dicen gracias para tu salud, ¿se puede decir eso? Estás entregando tu salud. Estás entregando tu salud. O puedes decir, por ejemplo, si para el bien. Bueno, por ejemplo, literalmente les diste tu salud. O, por ejemplo, que tengas salud. ¿Sí? Gracias. O sea, que Dios te salve, ¿no? Pero eso todavía se puede, está permitido. Pero que tengas salud, es decir, te desean salud, tú dices, bueno, te lo agradezco, Señor. Bueno, así se puede, ¿verdad? Por ejemplo, en este formato se puede, pero tengan cuidado porque el idioma ruso, como ningún otro, el ruso, el ucraniano, pero ahora no vamos a tocar el tema del idioma en tiempos de guerra, porque seguro que empezarán los comentarios. Digo, bueno, ok, el grupo de lenguas eslavas, sí, digámoslo así, se diferencian de todos los idiomas del planeta Tierra en que con nuestro idioma podemos profetizar. Es el único código sonoro. ¿Por qué no prestamos atención a los códigos sonoros? La oración es un código sonoro, el mantra es un código sonoro, maldecir a alguien, una maldición, ¿verdad? El código sonoro, es decir, la combinación de ciertas palabras acompañadas de una emoción determinada, es la maldición más poderosa. Si una persona aún tiene suficiente energía interna para activar este proceso, entonces ¿para qué necesita el ritual? Muchos magos son lo suficientemente fuertes, pero no son muchos. En realidad, así es como debe trabajar un mago. Le bastan los pensamientos, las palabras y la energía interna. Él toma esa energía, forma una bolita de pensamiento, palabra, ¡pum!, y la lanza. Sí, como un ping-pong. Y no necesita, por ejemplo, hacer algún ritual complicado, buscar velas negras o algún tipo de cuchillos. Así es suficiente. Hay personas, no lo olviden, que tienen una energía muy fuerte, aunque no se consideren magos. Estas son personas que la mayoría de las veces nacieron en los días 20 de cada mes. En la frontera de los signos se les llama fronterizos, ¿verdad? ¿Por qué fronterizos? Estas personas tienen las llaves de portales temporales. Bueno, no literalmente en el bolsillo, pero estas personas pueden cambiar destinos con sus palabras. ¿Por qué les resulta difícil adivinar el futuro? Siempre pregunto, ¿cuándo nació una persona? ¿Para qué? ¿De verdad creen que me interesa tanto su signo zodiacal? ¿Qué me va a aportar eso? Entiendo perfectamente que no me aportará nada, porque una persona tiene un ascendente, tiene una hora de nacimiento, no hago una carta natal de inmediato. Lo que observo es si la persona nació cerca de los días 20, del 21 al 23, o digamos, del 19 al 23, aproximadamente en ese intervalo, porque ahí es donde ocurre la transición de cada signo. Y a estas personas, a estos que están en la frontera, hay que analizarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada una de mis palabras al trabajar con este tipo de personas puede influir en su destino. Y si le digo algo, debo hablar de manera que le deje a la persona un margen para sus propias acciones internas. ¿Usted puede de alguna manera programar a estas personas? Por supuesto, bueno, el tarot es así, por supuesto. Cualquier visita a un tarotista es un tarotista competente, de hecho no va a programarte. Y como yo digo, no va a clavarte ideas en la cabeza. Así no se debe hacer. Puedo ver la opción más favorable para el desarrollo de los acontecimientos en esta situación, pero nunca diré, hazlo solo de esta manera. Simplemente digo, si te quedas con esta persona, tendrás este destino. Si no te quedas con esta persona, te espera Basia en la siguiente esquina y con él tendrás otro destino. No se debe llenar la cabeza, porque le quitas a la persona esa posibilidad de variación, de la cual puede elegir. Sí, lo más probable, en un 85% de los casos, estos escenarios se cumplirán. La parte restante de estos escenarios puede que no se cumpla. Sí, por ejemplo, por decir algo, pero aún así nunca reduzcan conscientemente esa amplitud para ustedes mismos.
¿Y qué hace usted si la persona, usted le dio dos opciones, sí, dos posibles desarrollos de los acontecimientos, y resulta que elige lo que usted ve que no debería hacer? No hago nada. ¿Por qué debería hacer algo? Es su vida, es su elección, tiene derecho a ello. La cuestión es que tiene derecho a ello y eso también forma parte de su destino. Esa elección, aquí y ahora, que ha hecho, determinará su destino en adelante. Este factor, bueno, ahora no estamos hablando específicamente del destino, pero este factor, la elección en el destino, juega un papel. A veces podemos elegir más, a veces menos, pero seguimos eligiendo dentro de ese corredor, ¿sí? Nunca te convertirás en la esposa de, digamos, un oligarca petrolero si eso no está escrito en tu destino, pero puedes elegir ingresar a una universidad u otra. Y aún así tienes el factor de obtener una educación superior. De alguna manera terminarás algo y en consecuencia tu vida futura ya se desarrollará a partir de ahí. Trabajarás, por ejemplo, como médico o como químico, ¿verdad? Y conocerás a tu esposo ya sea en ese ámbito o... pero tú elegiste esa universidad. ¿Te parece que fuiste tú quien lo eligió? Sí, es tu elección, pero al mismo tiempo ya estaba predispuesto que lo eligieras. Pero ahora estabas hablando de esas palabras que no se deben decir. Y hay algunas tal vez palabras de apoyo. Por ejemplo, una persona se levanta y siente que tiene, digamos, un asunto importante. ¿Y hay algo que se pueda decir en ese momento? Bueno, son las mismas afirmaciones positivas. Todo me saldrá bien, puedo lograrlo todo saldrá fácil. Todo, digamos, las fuerzas del universo están de mi lado, todo me ayuda. Bueno, la partícula no ya creo, todos saben que nuestro subconsciente no la percibe, así que intenten decirlo de otra manera. Si dices no estoy enfermo, el subconsciente entiende estoy enfermo. Si dices estoy adelgazando, la palabra en ruso viene de malo, ¿verdad? Es decir, estás atrayendo enfermedades. Estoy adelgazando, me veo bien, estoy perdiendo el peso extra, estoy previniendo, por ejemplo, la diabetes y muchas otras enfermedades, ¿sí? Es decir, mi cuerpo está sano, tonificado, esbelto. O sea, cambien las palabras. Ustedes entienden que nuestro grupo de lenguas, como, bueno, saben inglés, ¿verdad? Es decir, es un idioma muy específico, el alemán, muy específico. Su basura está ahí, su Heise, sí, allí quiero su comida, así como. Es decir, en inglés, yo hago esto e incluso cuando se necesita hacer alguna construcción verbal en el grupo de lenguas románicas o germánicas, nunca lo lograrán. Es imposible, porque las frases lingüísticas no se pueden reordenar. ¿Sí? Por ejemplo, quiero comer, no comer, sino beber, ¿verdad? Intenten traducir esto al inglés, al idioma inglés. Al traductor hasta se le va a explotar el cerebro, ¿verdad? Lo líquido se puede beber, lo sólido se puede comer. Bueno, estos son esos momentos, esos giros lingüísticos. Y nuestro idioma incluso pueden cambiar el significado solo cambiando la entonación o el orden de las frases. Por eso, fíjense bien en lo que dicen. Hablen menos, porque los chismes y la información consumen energía. Les explico por qué. Toda la información, todo el léxico que ustedes pronuncian, las palabras, la transmisión de información, todo eso va a través del planeta Mercurio, el planeta de la magia. Mercurio es el dios responsable de la magia. Según la leyenda, Mercurio sí está relacionado tanto con lo femenino como con lo masculino, es una especie de hermafrodita. Y está relacionado tanto con los hombres como con las mujeres, y también es responsable del trabajo con las energías. La carta del arcano mayor, el mago, es Mercurio en estado puro. Allí sostiene los 4 elementos. Por eso, si quieren dominar la energía para la magia, para los rituales, hablen menos de ello, no lo comenten tanto. Simplemente hagan el ritual, no es necesario contárselo a nadie. No soporto cuando me preguntan, ¿cómo fue el ritual? Cuéntanos. Al día siguiente, no voy a contar cómo fue, porque no se debe hacer eso. Sí se hizo, sí lo realicé, o lo haré o aún no lo he hecho, pero no voy a contar cómo lo hice. Eso desvalorizaría a uno mismo, mi trabajo, el tiempo y todo lo que he invertido en ello. Tema interesante, a veces realmente no piensas en lo que dices. Además, piensen en que lo que le cuentan a otras personas puede que ya no se cumpla. Por ejemplo, van y le cuentan algo a una compañera en el trabajo, ella no es mala, puede que les tenga aprecio y todo esté bien, pero ya no se cumplió. Y dicen, fue el mal de ojo, te echó una mala mirada. Pero en realidad fuiste tú quien le entregó el potencial energético para que eso se realizara. Muchas gracias, Anastasia. De nada, utilícenlo para su bienestar. Presten atención a lo que dicen y sigan los consejos de Anastasia. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Anastasia.